Bueno, y me toca un poco a mí cerrar estas jornadas tan intensas que hemos tenido esta tarde, pero tan interesantes. Espero que haya sido de vuestro interés, y yo les voy a hablar un poco de qué es lo que tenemos hecho hasta ahora en el proyecto de la Cueva de los Murciélagos y cuáles son las perspectivas que tenemos con el proyecto. Todos conocemos por qué se conoce la Cueva de los Murciélagos, por la cestería que se descubrió en el 1831, como bien han dicho nuestros compañeros, y el proyecto de la Cueva de los Murciélagos, que comenzamos en 2022 y que tuvo dos vertientes bien marcadas, y una, el reestudio de los materiales que aparecían en el Museo Arqueológico Nacional de Granada y de Madrid y en el Museo Arqueológico de Granada, y por otra parte lo que nos tiene aquí hoy, que es el estudio de la cueva en sí y la realización de los trabajos en el abrigo y en la Cueva de los Murciélagos. De esa primera parte hemos tenido la suerte de contar con un equipo de investigadores muy bueno, y hemos conseguido publicar un artículo muy interesante, del cual ahora les hablaré, y es publicar la cestería más antigua del sur de Europa, que está en la Cueva de los Murciélagos. Todos sabemos más o menos dónde está la Cueva de los Murciélagos, ya lo tenemos más o menos sabido, en el Barranco de la Angostura, y en un contexto bastante cercano a la actual costa, y también a la costa que habría en la prehistoria. A día de hoy tenemos una documentación gráfica que se puede visitar en la página web del proyecto, y que cualquiera puede hacer una visita virtual a la Cueva de los Murciélagos sin tener que acceder a la cueva. Y quizá una de las sorpresas, de todas las sorpresas que nos da esta cueva y las investigaciones que hacemos en ella, pues el sondeo que hicimos en la parte central del abrigo ha sido una de ellas, ¿no? Que ya les comenté el año pasado, que ha dado unos resultados muy interesantes. Como ya han comentado mis compañeros, descubrimos esos suelos del siglo XIX, unas unidades estratigráficas del Neolítico reciente sobre el 5400, y un contexto interesantísimo de ídolos bitriangulares asociados a esa estructura de combustión con restos humanos, que nos está hablando de una ritualidad en las mismas fechas en las que se están construyendo los grandes dólmenes, como decía José Antonio Lozano. Y tras ese Neolítico reciente, pues una fase de Paleolítico superior asociada a hogares, fuegos que aparecen dentro de la cueva, y que pudimos excavar, finalizar el sondeo el año pasado, llegando a una cota de unos 3,30 metros de profundidad, y que nos ha permitido tener una secuencia estratigráfica de la ocupación de la Cueva de los Murciélagos muy interesante. Ahí tenéis un perfil de lo que sería el sondeo, en el cual en la parte de abajo ya llegamos a acceder, empezaba así a salir aire de los huecos de las piedras, lo que nos está diciendo que estamos ya en los primeros momentos de formación del abrigo, y una secuencia que tenéis ahí en la cual hay algunas fechas que se descuadran. Normalmente las fechas más antiguas tienen que estar en la parte de abajo y las más recientes tienen que estar en la parte de arriba. En este caso tenemos un hogar ahí, la estructura 10, que nos ha dado muchos dolores de cabeza, y es que datamos en una primera fase de dataciones, y nos dio que tenía 21.000 años, una ramita de enebro, y pensamos que podría ser un carbón o una madera que estuviese por allí. Datamos otro de los carbones de esa unidad estratigráfica, un pino en este caso, y efectivamente es otro carbón de 21.000 años y en dos laboratorios diferentes. La explicación que le damos a esto es que con el nivel de conservación que tiene la Cueva de los Murciélagos, muy probablemente esas poblaciones del 14.000 utilizaron alguna madera que estaba en la Cueva de los Murciélagos y que encendieron el fuego con esa madera que recogieron por ahí. ¿Esto qué significa? Ni un enebro ni un pino entró en la Cueva de los Murciélagos en el 20.000, eso lo llevaron los humanos. Con lo cual tenemos una ocupación, que solo tenemos la fecha de carbono 14, de en torno al 20.000, y luego una secuencia estratigráfica del magdaleniense, que es la fase más interesante, esa ventana que nos habla de esa ocupación de los cazadores recolectores, que hemos podido documentar en torno a esas dataciones
que esos 3,30 metros de sedimento se generan en torno a unos 165 años. O sea, esas ocupaciones de la cueva de los murciélagos posiblemente fuesen 3-4 generaciones de personas las que utilizaron el abrigo en esa fase del magdaleniense. Eso puede parecer que no tienes una gran secuencia en esos 3 metros, pero al contrario, si lo vemos de otra perspectiva, es que tenemos una ventanita muy interesante a un momento muy concreto del magdaleniense, que además la curva de arriba es la curva de las temperaturas a partir de los isótopos de Groenlandia, y si se fija, las bajadas de temperatura, justo ese momento de ocupación de la cueva coincide con una bajada de las temperaturas, con lo cual estamos en un momento frío, ¿vale? Bastante frío, si nos fijamos en los momentos. Bueno, ahí está cuando empieza el cambio climatológico hacia el final del último glaciar, que sube las temperaturas, y luego hay una pequeña sierra. Si nos fijamos, alguna de esas temperaturas tan frías coincide con temperaturas de máximo glaciar, o sea, debería de haber mucho frío. ¿Hacía frío en la cueva de los murciélagos en el 14.000 o en Albuñol? Si nos fijamos en el polen, pues vemos que había una serie de elementos, tanto los helechos, los pinos, como una serie de especies que nos están hablando de que son climas fríos, pero también hay quercus, o sea, encina, alcornoques, ese tipo de especies que nos está hablando de que el clima es mucho más suave de lo que cabría esperar en un momento de tanto frío como debería ser. Además, la fauna, estudiada por Rafa, pues nos dice que hay peces, hay aves, hay conejos y también hay lagartos en esa fase. Un lagarto necesita unas condiciones climatológicas bastante benignas para poder funcionar, porque necesita calentarse, con lo cual probablemente no hiciese tanto frío. Esta gente estaba cazando conejos, muchos conejos, jabalí, ciervo y cabra montés. Y también muy importante en este contexto, pues todos los animales, todas las aves, la paloma, la perdiz y otra serie de aves que seguramente ocuparon la cueva pero que también se consumieron. Con esto, ¿qué queremos decir? Es que esa costa tropical de la que disfrutáis, pues también fue un poco de costa tropical ya en el 14.000. Sierra Nevada, la Contraviesa y el mar Mediterráneo hacen que esta zona tenga un microclima que incluso se ve en los momentos tan antiguos como el Paleolítico superior. Y el contexto de la cueva pues sería algo parecido a lo que vemos ahí. Zonas abiertas con pinos, con quercus, con juniperus, enebro, sabina y este tipo de cuestiones. Eso con respecto a lo que sabemos de la ocupación del Paleolítico superior, de los cazadores-recolectores. Y la otra vertiente del proyecto, que fue el reestudio de los materiales arqueológicos que estaban en los museos y que ha dado mucho que hablar, es referido a los materiales orgánicos que aparecían dentro de la cueva de los murciélagos. Ahí tienen un poco las publicaciones en época en la que ya se investigaba de manera científica y las dataciones que se obtuvieron a partir de esos elementos que tienen ahí. Esas son las 3 dataciones que se conocen en los años 90 de la cueva de los murciélagos, y puntillado tienen los trozos que se utilizaron para datar en los años 90. Con lo cual no se podían datar aquellos elementos que estaban mejor conservados, como eran los cestillos o algunos de los fragmentos de útiles o de madera, ¿no? Esto lo hilvano con lo que decía Rafa, ¿no? De que hay que proteger los yacimientos para que en el futuro no sabemos lo que se va a poder hacer en los yacimientos. Esta fue una decisión muy acertada que tuvieron en el Museo Arqueológico Nacional. En el 90 lo que se podía hacer era datar media sandalia, eligieron datar esos fragmentos que no eran muy destacados, y a día de hoy pues tenemos los cestillos para poder datarlos. Ahí tenéis un poco la cronología que se sabía antes de que empezásemos nosotros el proyecto. Una madera loca del 6500, que todo el mundo hablaba de que era un outlier porque nadie se la creía, y luego pues todas las dataciones que caían dentro del Neolítico antiguo y medio de la costa de Granada. Como os digo, tuvimos la suerte de poder preparar un artículo gracias a todo el equipo que tenemos en tiempo récord. Normalmente estas investigaciones tardan años,
pero dada la relevancia que teníamos entre manos, la antigüedad que tenían los cestillos, pues pusimos toda la maquinaria en marcha y en menos de un año conseguimos tener, de julio, en un año conseguimos tener un artículo publicado en una de las mejores revistas del planeta, que es Science Advance, del grupo Science, y hemos tenido la suerte de poder publicar las dataciones del conjunto de cestería mejor conservada del sur de Europa. Ahí tenéis algunos de los elementos que datamos en ese contexto. Esos cestillos que están ahí, nosotros lo hemos datado y no hemos hecho ningún daño en los cestillos, porque hemos utilizado las fibras que están dentro, hemos cortado unos miligramos para poder hacer esas dataciones. Con lo cual el museo también está por la labor de que podamos datar y podamos hacer todo lo que queramos. Ahí podéis ver la diferencia entre las dataciones de los años antiguos y las dataciones que nosotros hemos hecho, que por ejemplo esas dos sandalias las tenemos datadas y no hemos afectado en absoluto a la integridad de los objetos, ¿no? Igual que estos materiales de época neolítica, esos fragmentos de cesto. Aparte de hacer un estudio de las materias primas, de esos materiales, utilizando láminas delgadas y utilizando esa serie de elementos. Otro de los elementos que más llamó la atención en esa publicación fue que estábamos publicando las sandalias más antiguas de Europa. Nosotros la relevancia se la dábamos a los cestillos, porque a nivel histórico, a nivel de prehistoria, nosotros veíamos que la relevancia era tener objetos de cazadores-recolectores, pero el periodista del País, nosotros hicimos una nota de prensa en la que le damos la importancia a los cestillos, porque eran 9.500 años tienen los cestillos. Y el del País me dijo, no, lo relevante de vuestro trabajo son las sandalias, porque es una cosa que está unido al ser humano y que la gente entiende como eso. Y efectivamente tenía razón. ¿Qué pasa? Que desde el mundo anglosajón lo relevante fue la cestería, y desde el mundo castellano, español, se hizo más relevancia hacia las sandalias. Pero como dicen, que se hable, aunque sea mal, está bien. O sea que por ahí no nos equivocamos. Pero ¿son las sandalias de la cueva de los murciélagos las más antiguas de Europa? Os he traído algunos de los ejemplos de las sandalias que se conocen en Europa. Como os podéis imaginar, son muy poquitas las sandalias que se conocen en Europa. Ahí tenéis a Otzi, ese pobre hombre que lo persiguieron y lo asesinaron y lo dejaron tirado en medio de los Alpes, y el cual llevaba unas botas, calzaba unas botas ahí con hierbajo y con cuerda trenzada hecha, y están datadas en torno al 5350 antes del presente. Son más recientes. En Armenia, también en una cueva seca y polvorienta, como la cueva de los murciélagos, apareció un zapato. Este yo creo que tenía un poco de artesano, porque era un cacho de piel envuelto con una guita, ¿no? Bueno, y eso se consiguió datar en 5653 años antes del presente. Con lo cual, las sandalias de la cueva de los murciélagos son las sandalias más antiguas del sur de Europa. ¿Son las sandalias más antiguas? Seguramente que no. A día de hoy se han encontrado improntas de sandalias en roca en Sudáfrica en 150.000 años. El calzado, los seres humanos somos, como yo les explico a los alumnos, somos un monete adaptado a climas templados, y les digo, si te dejo en el Henares, si dejamos a Pepito en el Henares, en el mes de enero se nos ha muerto en 2 días, en pelota, ¿no? Pues esto igual, las sandalias, somos un mono que hemos estado colonizando el planeta entero, seguramente el calzado haya sido un elemento que haya estado ligado al ser humano de manera muy, muy intensa. Imaginaros ir paseando por las estepas rusas cazando mamut descalzo, pues no, llevarían unas botas increíbles, ¿no? Pero bueno, el hecho es que la cueva de los murciélagos tiene una de las sandalias, a día de hoy, la evidencia física más antigua del sur de Europa. El conjunto de la cueva de los murciélagos, pues hemos podido determinar que hay una fase de mesolítico y una fase de neolítico antiguo, seguramente relacionado con los enterramientos. Y a día de hoy, esa cueva que siempre se ha dicho, la cueva neolítica de Albuñol, pues a día de hoy no es la cueva neolítica de Albuñol, sino que tiene una fase del paleolítico, posiblemente desde el 20.000, una fase del mesolítico, ya relacionado con enterramiento,
toda la parte del Neolítico y una fase seguramente del Bronce, que era con la que se asociaría la diadema de oro, que ya la tenemos analizada y se trata de una aleación bastante moderna, con lo cual seguramente esté relacionado con esa fase de la edad del Bronce. Esto que tenemos entre manos, un yacimiento que se presuponía fácil, neolítico, pues es un puzzle que tenemos que ir reconstruyendo a lo largo de los siguientes años. Con los materiales de las 3 últimas campañas tenemos para estar trabajando 10 años. Imaginaos cualquiera de esas cositas, las pequeñas pupas, la fauna, cuestiones de clima, hay una cantidad de investigaciones que vamos a desarrollar, de ADN, etcétera, etcétera. Y como la primera vez que dije aquí que los murciélagos iban a sonar mucho, pues os digo que van a seguir saliendo en la prensa, porque a día de hoy en este país, que nos explotan los investigadores, también han puesto ahora sesenios de transferencia, con lo cual ahora nos cuentan que transfiramos esto que hay aquí en la transferencia, ¿no? O sea que seguiremos trabajando en que haya transferencia. Uno de los objetivos que nos planteamos en el proyecto en primer momento fue revalorizar y visibilizar internacionalmente un yacimiento único como era la Cueva de los Murciélagos y que estaba bastante abandonado. Ese trabajo, que tuvimos la suerte de publicar, fue portada de la revista Science Advance durante toda la semana que duró. El cestillo de la Cueva de los Murciélagos estuvo en la revista Science Advance y fue portada del País, la sandalia de la Cueva de los Murciélagos, y dedicaron una página entera a todas las investigaciones que hemos venido realizando en la Cueva de los Murciélagos. Hicimos entrevistas en Canal Sur, hicimos entrevistas en Canal 24 Horas, hablando de la sandalia de la Cueva de los Murciélagos, y la pregunta del entrevistador fue: ¿y de quién era la sandalia? Wow. Y yo pensé, yo qué sé. Bueno, y luego lo más relevante es que luego al final conseguimos saber de quién era la sandalia de la Cueva de los Murciélagos. Las investigaciones y el paso del tiempo al final te van dando soluciones y encontramos el dueño de la sandalia, que era Jordi Hurtado. Jordi Hurtado estuvo ahí y se dejó la sandalia. Bueno, esto fue una pregunta que nos pidieron al equipo, que si les podíamos dejar una sandalia para una de las preguntas de Saber y Ganar. Y aparte de esto, cuando fue todo el boom, no solo a nivel nacional, sino que estuvimos en la portada del Time Online y me decía Miguel que si íbamos a llegar a ser, dice sí, pero no es el New York Times. Y finalmente fuimos portada del New York Times y tuvimos un artículo en el New York Times en el que hay un artículo bastante extenso en el que se hablaba de los cestillos de los murciélagos. También hemos salido en la prensa alemana escrita y online, que compañeros que trabajan en la Universidad de Tübingen decían que esto salga en la prensa alemana es ya muy relevante, ¿no? Y no solo eso, sino que a nivel de visibilización de la cueva y del yacimiento y de Albuñol, al fin y al cabo, la vitrina dedicada a la Cueva de los Murciélagos ya no va a ser solo una vitrina, sino que va a tener 2 vitrinas, porque hay un proyecto de musealización en el cual los cestillos mesolíticos se van a pasar a la zona mesolítica de cazadores-recolectores, que nadie le hace ni caso, porque había 4 puntitas de sile y poco más. Hay un proyecto de musealización en la cual se va a presentar todos esos materiales. La divulgación del artículo y de todas las entrevistas, etcétera, etcétera, pues hemos podido llegar a 40 millones de personas. Ha salido en artículos de Japón, artículos de Rusia, en fin, en el mundo entero ha salido la Cueva de los Murciélagos de Albuñol y hemos llegado a lo que queríamos, ¿no? Que era llegar al gran público. Además, como bien sabéis, no hemos dejado de divulgar los trabajos que hemos hecho nosotros aquí, porque creemos que la ciencia se empieza desde aquí y luego llega hasta donde tiene que llegar, ¿no? Pero lo importante es que ese patrimonio es vuestro, os pertenece, y de hecho nosotros siempre intentamos que ese patrimonio os llegue lo más directo posible. O sea, la mayoría de las cosas que os contamos son lo último que estamos haciendo, ¿no? Y muy contento hoy de que hemos tenido casi 40 personas que hemos entrado a la cueva.
Hemos estado toda la mañana pasando a la gente por la cueva y le hemos explicado toda la cueva y a ellos les hemos explicado cosas que no vamos a explicaros aquí porque ya explicaremos en el futuro, no lo podemos cantar todo. Y como siempre, pues dar las gracias a todas las entidades que hacen posible que nosotros estemos aquí excavando la cueva de los murciélagos, y detrás de las entidades, nosotros normalmente no nos damos cuenta de que representamos entidades, pero detrás de las entidades lo que hay es un conjunto de personas y de investigadores que trabajan en la investigación, y luego la investigación no es nada sin todos los voluntarios y todos los estudiantes y todos los que hacemos el trabajo duro machaca, que es ese que nos lleva todos los días con esas pintas tan horrorosas al albergue y quitarnos esos churretes. Así que dar las gracias a ellos sobre todo y a todos vosotros por la acogida que nos habéis dado en el pueblo de Albuñol. Así que espero que sigamos en el futuro contándonos las cosas que hacemos y que haya sido de vuestro interés estas charlas, y cualquier pregunta que tengáis ahora hacia todas las charlas que hemos hecho pues serán más que bienvenidas. Así que muchas gracias.